¿Sí se ve bien la presentación todo? Sí. Va. Bueno, vamos a empezar con la definición. Pues el retinoblastoma es el tumor intraocular primario más frecuente en la infancia. Va a suponer hasta el 4% de todos los tumores pediátricos y pues es de un origen neuroectodérmico, ¿no? Se va a originar de cualquiera de las capas de la retina neurosensorial, ¿vale? Aquí, en cuanto a la histopatología, es bien importante mencionar dos características histopatológicas importantes que son los que nos definen eh, pues este tumor, ¿no? Las rosetas de Flexner-Weinsteiner pues van a ser las más características del retinoblastoma. Son estas columnas de células cuboides, o es la imagen que vemos hacia arriba, que van a estar delimitadas por una membrana en el centro. Si alcanzamos a ver, ahí se ve la membranita rodeando todas estas células. Las rosetas de Homer-Wright son menos frecuentes en el retinoblastoma, no son específicas, pero estas son unos acúmulos de células que van a estar en torno a una masa de fibrina. Aquí sí podemos ver, pues también se alcanzan a ver las rosetas en la imagen de abajo, pero no están delimitadas por una membranita, sino que solamente están rodeando esta fibrina, ¿no? Van a estar presentes tanto en neuroblastomas, meduloblastomas, o sea, no son tan específicos del retinoblastoma, pero sí de tumores del sistema nervioso central. En cuanto a la genética, pues bueno, el gen principal de esta patología es el gen RB1, ¿sí? Se va a encontrar ubicado en el cromosoma 13Q, en el brazo corto número 14, ¿sí? Pues este es un protoncogen, ¿no? Que va a codificar para la síntesis de una proteína supresora de tumores. Este tipo de gen no solamente actúa suprimiendo tumores a nivel ocular, sino también a nivel sistémica. La edad media del diagnóstico sin una historia familiar previa es más o menos a los 25 meses en los casos que son unilaterales y un poquito menor a los 15 cuando son bilaterales, ¿sí? Cuando hay una presentación que sea bilateral y familiar, pues este tipo de enfermedades son causadas por una mutación germinal que por lo general es heredable, a diferencia de los tumores que son unilaterales, que pueden ser esporádicos. De estos tumores que son unilaterales y que son esporádicos, que son de novo, del 10 al 15% pueden generar una mutación germinal y entonces heredarse. Y bueno, lo característico de los casos en los tumores hereditarios es que van a tener un diagnóstico más pronto que los que son unifocales. Y bueno, del 15 al 20% de los retinoblastomas esporádicos van a depender de mutaciones germinales. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, su incidencia oscila entre 1 a 14,000 y 1 y 35,000 nacidos vivos por año. La presentación unilateral va del 65 al 80% de los pacientes y el bilateral entre el 20 y 35. La edad media de diagnóstico de los pacientes con una historia familiar previa es de 25 meses en los casos unilaterales y 15 en casos bilaterales. Obviamente, con todos los pacientes con una historia familiar de retinoblastoma, el diagnóstico siempre va a ser precoz, entre los 3 a 6 meses, debido a que, pues bueno, ya se conoce que son heredables y pues vamos a estar más al pendiente de ellos. El 95% de los casos familiares se diagnostican antes de los 24 meses, antes de los 2 años, pero ya de manera normal, sin hablar de los familiares, hasta el 90% de los casos se diagnostican antes de los 5 años, lo cual que puede decir que pues podemos tener incluso diagnósticos después de los 5 años de edad. No son tan comunes, pero sí hay. Y realmente la supervivencia es desde el 90 al 95%. Supervivencia más no supervivencia del órgano ocular. En cuanto a los aspectos clínicos, pues hay muchas presentaciones clínicas, pero los 4 pilares son la leucocoria, el estrabismo, un déficit visual y obviamente la historia familiar. ¿Sí? La leucocoria, pues ya sabemos que es un reflejo pupilar blanquecino. Esto va a ser originado porque el tumor está protruyendo al vítreo, ¿sí? Todos estos tumores que tengan una presentación con leucocoria se van a asociar a un peor pronóstico de supervivencia ocular, ¿sí? El estrabismo realmente se va a asociar a la presencia de tumores maculares o desprendimientos de retina. Es más común que los pacientes presenten una endotropia que una exotropia. El déficit visual, pues realmente es complicado medirlo en neonatos, pero pues solamente podríamos hacer que sigan los objetos, pero como les comenté hace ratito, hay
pacientes que hasta los 5 o después de los 5 años pueden seguir diagnosticando, ¿no? Entonces es importante. Y pues la historia familiar es la primera causa del diagnóstico en pacientes menores de 3 meses, ¿sí? Pues obviamente se van a diagnosticar con estadios más precoces el 58% de los casos, todos los familiares, y la supervivencia oscila a más la supervivencia ocular, o sea, del órgano, oscila a más del 60%. Y realmente las demás manifestaciones que podemos presentar son desde ifema, hipopión, una rubeosis, el desarrollo de glaucoma neovascular, anisocoria, buftalmos, exoftalmos o incluso hasta presentaciones con celulitis orbitaria. Las características clínicas, pues bueno, principalmente hay tres, ¿no? En los estadios más tempranos se va a observar nada más lesiones translúcidas en la retina neurosensorial, como en la imagen A, ahí podemos ver la lesión, ¿no? En tumores un poquito más grandes vamos a ver ya los vasos nutricios con un drenaje dilatado, como en la imagen B, que ahí tenemos ahí los vasitos dilatados. Y obviamente los tumores de mayor tamaño van a presentar focos de calcificación. Esto es bien importante porque nos ayuda muchísimo en el diagnóstico. Ahorita que veamos algunos métodos diagnósticos, hay algunos específicos que nos van a ayudar a ver la extensión y otros que nos van a ayudar, por lo tanto, a detectar las calcificaciones. Los diagnósticos diferenciales principales van a ser ROP, las cataratas, presencia del vítreo primario hiperplásico, enfermedad de Coats, uveitis por toxocara o una uveitis crónica. Todas estas nos pueden generar desde una leucocoria, un estrabismo, una baja visual. Entonces hay que tener en cuenta también estas entidades clínicas. Los patrones de crecimiento de este tipo de tumor van a ser 5. ¿Sí? El primero es el intrarretiniano. Este es un factor de crecimiento que se va a limitar solamente a la retina y no va a salir de ahí. El endofítico, pues es un tumor que va a crecer hacia la cavidad vítrea. Se va a observar como una masa que protruye. El exofítico, pues bueno, va a ser un crecimiento hacia las capas externas de la retina, al espacio subretiniano y la coroides. El mixto es la presentación más común, es una mezcla entre el endofítico y el exofítico. Y el infiltrativo difuso es el menos común de todos. Esta es una infiltración plana sobre la retina, o sea, no se va a ver como tal una masa. Es de un crecimiento bastante lento y dificulta bastante el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. Existen varias clasificaciones para el retinoblastoma. Yo les voy a hablar principalmente de tres. La de Reese-Ellsworth es pues la que se utilizaba hace ya muchos años, la más antigua. ¿Sí? Pues está considerando el número de tumores, el tamaño y la localización de los distintos tumores, presencia o ausencia de siembras vítreas, y realmente es muy bueno para predecir supervivencia ocular y pronóstico cuando se está ocupando radioterapia externa. La clasificación de Essen, esta va a considerar más que nada la función ocular y el pronóstico visual. ¿Sí? A diferencia de la pasada, esta sí nos va a dar un pronóstico desde muy favorable a muy desfavorable, ¿no? Tomando en cuenta igual lo que les mencioné aquí atrás. La más reciente es el Sistema de Clasificación Internacional o el ABC. ¿Sí? Aquí es el más utilizado en pacientes con quimiorreducción. Ayuda mucho a estar monitoreando a todos estos pacientes que estén en tratamientos de quimiorreducción. Igual se divide en 5 grupos. En esta tablita que les estoy poniendo está muy buena porque viene tanto la clasificación, una relación con una fotografía y su relación con la clasificación de Reese-Ellsworth. ¿Sí? En el grupo A, pues vamos a tomar más que nada los tumores intrarretinianos muy pequeñitos, que estén lejos de la fovea, ¿no? En el grupo B, tumores que siguen confinados a la retina, pero pues que ya están asociados al líquido subretiniano, que tenga obviamente menor a 3 milímetros. El grupo C, pues ya es una enfermedad local, pero ya va a haber siembras subretinianas o incluso siembras vítreas. El grupo D, pues ya es una enfermedad difusa, que tiene siembras vítreas, retinianas, o sea, ya como tal es un tumor que ya nos invadió. Y el grupo E, que es el más peligroso de todos, es un tumor como tal que ya nos toca el cristalino, que hace glaucoma neovascular, sí, o sea, ya es un infiltrativo difuso por completo. En cuanto al diagnóstico, tenemos muchísimas herramientas, ¿sí? El pilar
En este caso es la oftalmoscopía indirecta, ¿sí? La ultrasonografía, la TAC, la FAC, la punción lumbar y la biopsia por aspiración son estudios secundarios y nos van a ayudar principalmente al seguimiento y para dar tratamientos. La oftalmoscopía, pues ya les comenté, es la base del diagnóstico, se debe realizar con la pupila dilatada, una adecuada movilización del paciente, evidentemente hay que utilizar un blefaro pediátrico, lo que se va a observar es una masa blanca, nacarada, vascularizada, pues, frecuentemente con estas áreas de clasificación, ¿no? Que van a estar emergiendo a la retina sensorial. Pues antes se usaba mucho que literalmente se anestesiaba a los bebés, pero pues realmente ahorita se puede hacer este tipo de exploración desde los neonatos, ¿no? En los hospitales del tercer nivel de mi país, de México, eh, los servicios de oftalmología incluso van a los cuneros a hacer tamiz visual a los neonatos, ¿no? Por lo general se enfocan un poquito más en ROP, pero realmente también nos ayuda muchísimo este tipo de visitas, ¿no? Y pues cuando sea posible, pues que se pueda tomar video, ¿no? De estas exploraciones, porque realmente pues un neonato no es nada cooperador. La ultrasonografía, pues bueno, el retinoblastoma siempre va a aparecer como una masa ya sea única o múltiple, va a ser heterogéneo, y de lo más importante de la ultrasonografía es que esta es muy buena para detectar todas las calcificaciones, ¿sí? Tumores menores a 2 milímetros, y las calcificaciones las va a detectar entre un 85 y 90%, ¿sí? Nada más del 5 al 10% no van a presentar calcificaciones, entonces la mayoría de estos tumores van a ser muy fácil de distinguirlos con la ultrasonografía. También se puede utilizar ultrabiomicroscopía, pero más que nada en todos estos casos donde haya una extensión hacia cuerpo ciliar o la cámara anterior. En cuanto al ATAC y la resonancia magnética, pues bueno, también son estudios que nos van a ayudar principalmente a delimitar la masa tumoral y también a ver si hay extensión extraocular, ¿sí? Obviamente el ATAC es muchísimo más sensible a la detección de calcificaciones y pues, como ya dije, nos permiten observar desde nervio o órbita y de alguna probable extensión. La resonancia magnética es mucho mejor para diferenciar los retinoblastomas que no tengan calcificaciones. Y bueno, realmente el uso del ATAC ya ahorita es un poco controvertido, porque número uno incrementa el riesgo de presentar segundos tumores, y en la literatura está descrita una presentación eh, de 3 tumores, ¿sí? De tumores de retinoblastoma en ambos ojos bilateral, y además un tumor en glándula pineal debido a la exposición a radiación por las tomografías. Entonces, pues se prefiere la resonancia magnética. En cuanto a la FAG y la biopsia por aspiración, pues bueno, en la FAG vamos a observar de manera muy temprana una alta vascularidad sobre la lesión y una hiperfluorescencia tardía, ¿no? La biopsia por aspiración se hace con aguja fina, pero pues realmente también es muy controversial porque hay un riesgo muy importante de diseminar todas estas células tumorales. Y el aspirado de la médula ósea se deja para casos muy avanzados o que ya haya una evidencia de enfermedad extraocular. No se hace de rutina. En cuanto al tratamiento, también tenemos una variedad muy amplia. Realmente aquí muchos de estos tratamientos se van a ocupar incluso de manera conjunta, ¿sí? O sea, no es como que solamente ocupemos uno o haya un tipo de tratamiento que es el mejor, sino que dependiendo de las clasificaciones, dependiendo del grado de extensión, del tamaño, de en qué estructura se está afectando el tumor, es el tipo de tratamiento que vamos a ocupar. La radioterapia externa y la braquiterapia, está indicado en tumores con un diámetro basal mayor a 15 milímetros, ¿sí? Cuando tenemos una presencia de siembra vítrea difusa, tumores múltiples que no sean susceptibles a un tratamiento local, aquí hay que dar radioterapia. La supervivencia es del 85 al 100% en los estadios, en los primeros 3 estadios,
y del 50% en los estadios 4 y 5. Lo esencial de la radioterapia es la supervivencia del paciente y también poder conservar el globo ocular, ¿no? Y poder preservar algo de visión, ¿no? O sea, a final de cuentas se va a aplicar una dosis de radiación pues homogénea, ¿no? Respetando segmento anterior y los tejidos adyacentes, ¿sí? Como ya les había mencionado, todo lo que tenga que ver con radiotratamiento es que pues hay un riesgo, ¿no? Desarrollar tumores secundarios. Se dice que a todos estos pacientes que los exponen a radioterapia tienen un riesgo acumulado de 1% por cada año de vida de que tengan tumores secundarios. Y bueno, la braquiterapia es una radioterapia local, ¿sí? Está indicada en tumores ya sea en estadio 4 o menor, tumores menores de 16 milímetros de base y menores a 8 milímetros de grosor. Obviamente esto nos ayuda a minimizar la exposición de la radiación a los tejidos y esto se hace con una plaquita que se deja en la esclera y trae un hisopo radiactivo y pues esta placa la removemos a los 3 a 5 días después de su aplicación y por lo general se puede ir combinando ya sea la braquiterapia con quimiorreducción y demás, ¿no? Es para limitar la exposición a radiación y en lesiones más pequeñas. La termoterapia transpupilar y panfotocoagulación, pues bueno, realmente esto pues es una muerte celular tumoral por apoptosis por un efecto térmico, ¿no? O sea, de 42 a 60 grados vamos a generar apoptosis. Obviamente se va a realizar mediante oftalmoscopia directa con un lente ya sea de 20 o 28 dioptrías. Se aplica en un spot de 1.6 milímetros, poderes entre 350 y 1500 miliwatts por 1 a 10 minutos. En este caso, la fotocoagulación no se utiliza directamente en el tumor. Lo que se hace es hacer un anillo delimitando la lesión tumoral de unos 2 o 3 hileras, limitando toda la vascularidad que tenga ese tumor para poder reducirlo. ¿Sí? Obviamente las aplicaciones son básicamente muy similares, lo que cambia pues es la longitud de onda del láser que vamos a ocupar. El láser infrarrojo de térmico es de 810 nanómetros la longitud de onda, un láser argón va de 480 a 514 nanómetros, ¿no? Se tienen que hacer sesiones mensuales según lo requiere el paciente y se tiene que ir dando pues su evolución. La crioterapia pues va a darnos un congelamiento rápido a menos de 90 grados Celsius, ocasionando una desnaturalización de las proteínas, genera cambios en el pH y rompe la ruptura, rompe la membrana celular, causando una destrucción, ¿no? Por lo general, se ocupaba las indicaciones son en tumores de nubo o recidivas después de una radioterapia, ¿no? Tumores que van a persistir tras la aplicación de la radioterapia, otras técnicas, y pues obviamente no se deben tratar tumores cercanos ya sea ni a fobia ni a papila, pues por el riesgo de congelación. ¿Sí? Por lo general las indicaciones eran los tumores que están confinados a la retina sensorial, que tengan siembras vítreas, tumores muy localizados, obviamente son tumores pequeños, por lo general diámetros menores a 3.5 milímetros. Los tumores se trataban de unas 3 o 4 veces por sesión, más o menos unos 3 o 4 minutos de congelamiento, ¿sí? El tratamiento se tenía que aplicar cada 3 a 4 semanas hasta que se formara una cicatriz curiorretiniana. La quimioterapia, pues bueno, principalmente las indicaciones es cuando tenemos una enfermedad intraocular extrarretiniana, una quimioprofilaxis, un retinoblastoma extraocular o que ya sea metastásico, un retinoblastoma intrarretiniano que no entre en los criterios para la terapia focal, o sea, que ya tenga unas dimensiones más grandes, ¿no? Pues presenta un éxito del 85% en los tumores del estadio 1 al 4 y del 47% en el estadio 5. La quimioterapia local, pues bueno, se utiliza un fármaco llamado carboplatino, se utiliza subconjuntival y pues también se alcanzan concentraciones intravítreas mucho mayores que con una administración intravenosa, ¿no? Pues con la quimiorreducción, la literatura nos dice que logramos reducir más o menos un 35%
en el tamaño de la base y hasta 50% del grosor en promedio, ¿no? En 2 ciclos de quimiorreducción. Y pues también se observa que la resolución de los tumores subretinianos es en un 76%. Los fármacos que más se utilizan son el carboplatino y la vincristina, y se van a administrar entre cada 3 a 4 semanas y se va a administrar durante 6 a 8 ciclos, ¿no? Más o menos. Realmente la quimioterapia se asocia mucho a terapia focal, ya que se redujo el tamaño del tumor para poderlo tratar de manera focal con los que ya les mencioné hace rato. De los tratamientos más, por así decirlo, nuevos, innovadores, están los inhibidores glucolíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los tumores sólidos va a haber ciertas áreas que son un poco hipóxicas, que presentan una proliferación muy lenta de las células, ¿no? Entonces, dependen mucho de un mecanismo de glucólisis anaerobia para que estén produciendo su ATP. Entonces, se dieron cuenta que al utilizar fármacos que van a inhibir como tal esta glucólisis anaerobia, pues vamos a inducir muerte celular por falta de ATP, ¿sí? Simplemente se utilizan como un coadyuvante a la quimioterapia y pues tienen una efectividad terapéutica bastante buena. Y bueno, el tratamiento como tal quirúrgico y el de pues última elección es la enucleación. Se deja reservado para tumores muy extensos, desprendimientos de retina ya tan grandes que no nos den un pronóstico visual a futuro, obviamente tumores activos en ojos ciegos y fracaso de cualquier otro tipo de tratamiento conservador como los que acabamos de mencionar. Pues en cuanto al seguimiento, pues bueno, hay que hacer revisiones bajo anestesia general de forma mensual a estos niños durante el primer año y después cada 3 meses hasta los 5 años, ¿sí? Obviamente el hecho de tratar una lesión no significa que pueda aparecer una segunda, o de tratar una lesión en un ojo no significa que pueda aparecer una lesión en el ojo contralateral. Entonces, sí es muy importante darle seguimiento a estos pacientes, no dejarlos sin la revisión, porque el tratar una lesión de manera exitosa no significa que pueda haber más. Y pues la mayoría de las recurrencias van a aparecer dentro de los 2 primeros años después del diagnóstico, y la incidencia de metástasis es menos del 10%. Entonces, a pesar de que no sea tan importante, sí hay que tenerlos vigilados. ¿Sí? Este tipo de tumor hace metástasis a ganglios linfáticos, sistema nervioso central y tejido óseo, bien importante, ¿no? Nos puede llegar desde la órbita, y lo malo es que también puede invadir la médula ósea, entonces nos puede hacer metástasis a tejido óseo de huesos largos o incluso hasta mediastino, meninges, ¿no? Es importante tenerlo ahí en cuenta. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, preguntas. Bueno, nadie tiene preguntas. Buena clase, la verdad. Resumiste muy bien todo, los manejos. Ustedes como, bueno, no todos tenemos la oportunidad de ver mucho paciente con retinoblastoma, casi siempre es más frecuente en hospitales nacionales, pero Ujú. creo que tienen la oportunidad de ver pacientes con el doctor Villar. Entonces creo que ahí tienen una ventaja los chicos que rotan en Guadalajara. Pues obviamente si ustedes ven un paciente con leucoria, pues también tienen que estudiarlo, ¿verdad? No solamente vamos a tener retinoblastoma como diagnóstico, pero sí es importante checarlo. El año pasado incluso estuvimos comentando con una de las residentes, tuvimos una paciente que estábamos sospechando de un retinoblastoma y aparte tenía una celulitis periorbitaria. Al final, lastimosamente, no sabemos qué pasó con la nena, si fue o no fue al Roosevelt, porque la mandamos directamente a eso. Tuvimos que hacer un tratamiento intraop con antibiótico y todo, y mejoró también de su inflamación que tenía en el párpado. Obviamente, cuando bajó la inflamación es cuando nos percatamos de los cambios que habían a nivel del ojito. Entonces, sí estábamos sospechando de una tumoración, ¿verdad? Alta sospecha de retinoblastoma. Entonces, creo que lo hiciste muy bien.
Entonces, si quiere, pasamos a la siguiente clase, creo que a facomatosis, ¿verdad? Esa clase, por favor, ponga la atención. Al doctor le gusta preguntar, incluso a los médicos residentes que están en zona 10 le debieron el tema al doctor. Entonces, y mañana vamos a hacer examen para ellos de eso. Entonces, pongan atención. Puedes iniciar, Francisco. Ah, sí, perdón, no había prendido el micrófono. Buenas tardes, soy Francisco Carlos. Voy a hablar sobre la facomatosis y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, dentro de las facomatosis, con repercusión en el área de la retina, de las que vamos a hablar aquí en este tema, pues vamos a tener las siguientes que tenemos aquí: la neurofibromatosis, la hemangiomatosis encefalofacial, la hemangiomatosis racemosa retiniana, la hemangiomatosis cavernosa retiniana y por último lo que es el síndrome del nevo organoide. Pues ya que el tema principal en sí, pues van a ser las enfermedades del fondo de ojo. Más que nada nos vamos a enfocar pues en las afectaciones de la retina y de la coroides, pero pues vamos a mencionar también características de un poquito sobre las características dermatológicas y las características que también pueden afectar lo que es el sistema nervioso central. Bueno, vamos a empezar hablando primero de la neurofibromatosis. Este es un síndrome óculo-neurocutáneo que va a estar caracterizado pues por una afectación multisistémica. Se va a transmitir hereditariamente de forma autosómica dominante y pues va a tener una expresión aproximadamente de hasta el 80% de los casos. Casi la mitad de estos casos se van a presentar inicialmente nada más como mutaciones espontáneas, es decir, no va a haber un familiar directo que haya tenido pues neurofibromatosis y pues esto a veces nos lleva a que desde un principio, cuando están pequeños, pues no se espere tener esta patología. Vamos a tener en sí dos categorías de neurofibromatosis, la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 también se le denomina neurofibromatosis periférica y otro nombre con el que se le conoce pues es el síndrome de von Recklinghausen. Este tipo de fibromatosis pues se va a caracterizar por más que nada manifestaciones cutáneas y también afectaciones del sistema nervioso central. La anomalía principal que vamos a tener en este tipo de neurofibromatosis va a estar dada por una anomalía en el cromosoma 17 y la neurofibromatosis tipo 2, esta también se le conoce como neurofibromatosis acústica y pues esta puede ser bilateral o puede ser central. Se va a caracterizar principalmente por la aparición de tumores del sistema nervioso central y pues una característica importante oftalmológica es que va a tener un desarrollo precoz o temprano de una catarata subcapsular posterior en este tipo de pacientes. Esta fibromatosis se va a relacionar principalmente con una anomalía en el cromosoma número 22. Ahora bien, pues en cuanto a las características oftalmológicas, la neurofibromatosis va a ser la que presenta los hallazgos oculares con mayor diversidad de todas las facomatosis de las que vamos a hablar. De tal manera que pues podemos tener afectación tanto en el párpado como en la conjuntiva, los canales del drenaje de humor acuoso, en el tracto uveal, la retina, la órbita, incluso hasta en el nervio óptico. Entonces, hablando de la afectación palpebral, esta principalmente aquí se va a caracterizar este, por lo que es un hemangioma. Es más que nada un neurofibroma que se produce pues en la parte del párpado y nos va a generar pues una curvatura de lo que es la ceja, que se le conoce como forma de S. Esta curvatura que se genera pues en el párpado superior es un rasgo característico en este tipo de neurofibromatosis, de tal manera que pues no solamente se viene afectado el párpado, sino que también en la conjuntiva podemos ver la formación de neurofibromas. Este tipo de pacientes pues también tienen una mayor incidencia de presentar presiones intraoculares elevadas y por consiguiente pues un glaucoma con daño al nervio óptico. Como se mencionó, pues también se han reportado casos de neurofibromatosis tipo 2, en el que vemos pues este tipo de capsulares subcapsulares posteriores. La solemos ver en pacientes con esta afectación, en pacientes jóvenes,
que pues limitan, a pesar de que no es una catarata muy densa, una catarata muy avanzada, pues ya por el solo hecho de estar en el puro centro del eje visual, ya nos disminuyen la agudeza visual de este tipo de pacientes. Y otra característica que vemos muy importante en el nervio óptico, en la neurofibromatosis tipo 1, pues va a ser lo que es el glioma del nervio óptico. Más o menos pues suelen tener este tipo de apariencias a la hora de hacer un examen de fondo ocular. A nivel del iris, estos pacientes pues, pueden presentar amartomas múltiples en la región del iris. Como vemos aquí en esta fotografía, este tipo de amartomas se le conoce como nódulos de Leach. Estos suelen aparecer en pacientes jóvenes a principios de la infancia, generalmente alrededor de los 6 años de edad. Y pues se presentan así, como lo vemos en esta imagen, en forma de pequeñas elevaciones, ligeramente pigmentadas, suelen ser bilaterales y suelen ser múltiples, ¿no? Vemos que hay varios en números. Estas están localizadas en la capa del borde anterior del iris y pues histológicamente hablando, los nódulos estos, nódulos de Leach, pues van a ser amartomas que van a estar compuestos principalmente de melanocitos. En la coroides, los pacientes con neurofibromatosis pueden presentar lo que es un neurocoroideo, un neurofibroma plexiforme difuso, un neuriloma o un melanoma. Lo que son los nevos coroideos van a ser bilaterales, suelen ser múltiples y pues son más típicos de lo que es la neurofibromatosis tipo 1. Generalmente van a ser de tamaño pequeño y se van a distribuir de manera aleatoria pues en todo lo que es la retina periférica. En esta imagen de aquí vemos más que nada estos cambios de pigmentación que vemos aquí en lo que es el área de la retina periférica, que pues son los nevos coroideos, que suelen ser pues una característica típica en este tipo de pacientes. Aquí en la imagen del lado izquierdo vemos lo que es el neuriloma, que también se le llama schwannoma. Entonces, aquí la vemos como una masa sobrelevada en la parte de la retina. Vemos cómo los vasos crecen hacia arriba de él. Suelen ser de gran tamaño y pues suelen tener también cierta repercusión en la visión. Con respecto al melanoma uveal, pues este tipo de pacientes, la incidencia va a ser mayor. Aquí en esta imagen tenemos lo que es el melanoma uveal y pues básicamente es un tumor vasoproliferativo. Como vemos aquí el engrosamiento de la vasculatura, vemos cómo este engrosamiento de los vasos y la tortuosidad parten del nervio óptico, pero se dirigen directamente hacia lo que es el melanoma uveal, que es una característica muy propia pues, de este tipo de tumores que se presentan en la coroides. Aquí tenemos otras imágenes. Estas imágenes son de un paciente con neurofibromatosis tipo 2. ¿Sí? En la imagen esta de aquí, pues tenemos una imagen de fondo de ojo, es un ojo derecho con hiperplasia de lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Aquí lo vemos delimitado con una flechita de color blanco. Vemos cómo esa zona de la retina se ve como una masa que pues esto es lo que nos está generando principalmente la alteración en la retina en estos pacientes. Aquí podemos ver también cómo hay cierta atrofia del nervio óptico y una cicatriz macular en la parte pues inferior. Ya en esta imagen de aquí vemos pues de la misma manera también una lesión, en este caso está de mayor tamaño, es más fácil de localizar, está más delimitada y vemos también cómo la congestión vascular está muy marcada pues en ambas fotografías. Por otro lado, pues en este tipo de pacientes hay que solicitar pues una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes pues también podremos encontrar schwannomas que no solamente van a estar delimitados en la parte del nervio óptico. Si recordamos, pues son enfermedades multisistémicas y van a tener por lo general también afectaciones a nivel del sistema nervioso. Aquí en esta imagen de aquí, pues vemos también marcadas con estas tres flechitas, lo que son los schwannomas a nivel de la columna vertebral. Y por otro lado, acá en la imagen D, pues vemos aquí también más pequeñas estas lesiones que son los neuromas acústicos. Aquí si se fijan, pues están en ambos lados, son bilaterales. Estos son de menor tamaño, pero pues igual son característicos de este tipo de patologías. De manera que cuando nosotros nos llega algún paciente con algún tipo de alteraciones o que sospechemos de alguna neurofibromatosis, pues siempre hay que solicitarles su tomografía.
En cuanto a las características dermatológicas, pues ya mencionamos en un inicio, las facomatosis van a ser síndromes neurocutáneos, entonces alguna de las características importantes o manifestaciones cutáneas va a ser los tumores benignos de la vaina nerviosa, que en este caso pues son estas máculas pigmentadas que conocemos como manchas color café con leche, o bien los nevos o lunares, de color así oscurito, cafecitos, lo que son los tumores, pues, que como vemos aquí en esta fotografía, son características que suelen tener este tipo de pacientes con neurofibromatosis y pues que por lo general este tipo de pacientes se les detecta a los familiares, las mamás desde que son pequeños, o el mismo paciente te va a decir pues cuáles son las alteraciones que pueden tener a nivel de la piel. Con respecto a las manifestaciones del sistema nervioso central de la neurofibromatosis, pues van a variar mucho según el tamaño, la extensión que puedan tener los tumores que se asocian a esta patología. Por ejemplo, lo que son los neurinomas acústicos, cuando son bilaterales, es cuando se van a considerar que son patognomónicos de la neurofibromatosis tipo 2. Otros tumores pues asociados son los gliomas, que van a estar generalmente localizados en el tercer ventrículo, los tumores hipoficiarios y los meningiomas de la médula espinal. Entonces, son afectaciones del sistema nervioso central que van a tener este tipo de pacientes. Para el tratamiento de estos pacientes, pues va a ser variable, va a depender, claro, de la localización, la extensión de la enfermedad y de las lesiones que puedan tener, pues, este tipo de pacientes. La mayoría de las lesiones que van a estar localizadas en el fondo de ojo, por lo general no van a requerir un tratamiento. Sin embargo, los melanomas coroideos y los neurilomas, pues sí van a requerir en alguna ocasión, pues, algún tipo de tratamiento, y en estos casos, cuando son muy avanzados, que son muy grandes, pues se recurre a lo que es la enucleación o la braquiterapia. Esta braquiterapia pues consiste en la colocación de placas. Estas placas suelen ser placas de oro que están cargadas con isótopos radioactivos y se colocan sobre el globo ocular directamente en el lugar donde se encuentra la lesión en la parte de la retina, de tal manera que empiezan a hacer pues el efecto de radiación para ayudar a disminuir el tamaño o evitar pues el crecimiento de este tipo de tumores. Los tumores que son vasoproliferativos, estos suelen ser más agresivos y pues en estos igual se recurre a lo que es la crioterapia o la braquiterapia para ayudar pues ya sea a disminuirlos de tamaño o pues para evitar que sigan creciendo en el caso de que sean de tamaño muy agresivo. La siguiente facomatosis de la que vamos a hablar pues es la mangiomatosis encefalofacial. También se le conoce como síndrome de Sturge-Weber. Esta patología se va a caracterizar por la presencia de un hemangioma facial, que es típico hemangioma que vamos a ver en todos estos tipos de pacientes. También suelen tener buftalmos, convulsiones y signos de calcificación intracraneal. Sin embargo, la mayoría pues, de estos pacientes van a presentar lo que es una forma atenuada, es decir, no van a tener una expresión completa de lo que es el síndrome, sino que van a presentar pues, algunas alteraciones solamente. A diferencia de otras amartomatrosis sistémicas, lo que es el síndrome de Sturge-Weber, pues no va a tener un patrón hereditario reconocible y pues no tiene una predisposición por el sexo ni por la raza. En cuanto a los hallazgos oculares asociados al síndrome de Sturge-Weber, vamos a tener lo que es la afectación palpebral. Aquí vamos a tener lo que es el nevo flamígero. Básicamente es el mismo hemangioma que ya mencionamos, que se le llama así pues cuando también ya hay una alteración en la parte del párpado, en la parte cercana pues a lo que es el globo ocular. También vamos a tener en este paciente vasos sanguíneos epivulvares que van a estar prominentes, glaucoma, tortuosidad vascular retiniana, hemangioma coroideo difuso. Y bueno, con respecto al glaucoma en este tipo de pacientes suele ser algo común, de tal manera que comparado con otras amartomatrosis, pues en el síndrome de Sturge-Weber vamos a ver más pacientes con glaucoma. Normalmente tienen una incidencia de hasta un 8%, sin embargo, cuando el hemangioma facial no solamente afecta una rama del nervio trigémino, sino que afecta tanto la primera como la segunda división, la incidencia de glaucoma se eleva hasta el doble, casi un 15-16%. El glaucoma en general pues, se va a presentar unilateralmente y lo vamos a ver en la parte
en la parte del paciente pues donde tiene el hemangioma. Ahí suele haber una afectación ya de la presión intraocular y solemos observar pues ya cambios en el nervio óptico que por lo general es ya por un glaucoma que no se detectó a tiempo, por una presión intraocular elevada de larga evolución que pues ya nos llegó a lastimar lo que es el nervio óptico y nos suele quitar pues este campo visual. Otra característica en sí de estos pacientes va a ser el hemangioma coroideo difuso. Aquí tenemos pues otras fotografías de lo que es el nevo flamígero facial. Vemos pues afecta a la parte orbicular y por lo general pues dependiendo qué parte del nervio trigémino está afectado va a ser la extensión de este tipo de nevo facial. Aquí en esta parte pues podemos ver lo que es la anomalía vascular en el músculo recto. Vemos como el engrosamiento y la tortuosidad de los vasos pues está pues alterada, no es una vasculatura normal. Y aquí abajo, tanto en la imagen C como en la imagen D, pues es la imagen de fondo de ojo del mismo paciente. En la parte de aquí la tenemos lo que es el hemangioma coroideo difuso. Aquí tenemos la imagen o la lesión pues delimitada y a este paciente pues se le realizó un tratamiento con radioterapia con placas y vemos cómo pues al cabo de un tiempo de estar utilizando radioterapia, la lesión sigue presente, sin embargo, ya no se encuentra tan marcada, está un poquito disminuida de tamaño y no es una resolución completa, pero vemos como sí hubo una respuesta al tratamiento con estas placas radioactivas. En esta parte de aquí pues tenemos una ultrasonografía en la que podemos observar pues mejor lo que es el antes y el después del hemangioma coroideo. Vemos aquí cómo está todo lo que es la coroides engrosada y después del tratamiento ya vemos cómo la coroides pues disminuyó de tamaño. Aquí abajo tenemos las fotografías de la tomografía, un OCT, en el cual vemos también cómo está el engrosamiento de la coroides, una alteración de la anatomía que después del tratamiento con radioterapia vemos cómo disminuye, disminuye tanto el grosor pues, de la coroides como la conformación pues, de la anatomía respondiendo, pues teniendo una buena respuesta al tratamiento. Con respecto al tracto uveal, aquí la principal anomalía en este tipo de pacientes, en los pacientes con síndrome de Sturge-Weber, es que vamos a presentar lo que es el hemangioma coroideo difuso. Este tipo de pacientes, generalmente este tumor van a presentar en lo que es el fondo de ojo un reflejo más oscuro, más brillante, más rojizo. Aquí es la fotografía del mismo paciente de ambos ojitos y vemos como en la fotografía esta del lado derecho se ve como más oscuro o más rojo, de tal manera que también se le conoce a este tipo de fondo de ojo, se le conoce como fondo de ojo en salsa de tomate, por el característico pues color rojizo que tiene. Y pues aquí vemos también un ultrasonido para ver el engrosamiento de la correa. No está tan marcado como en la fotografía anterior, pero sí vemos ese engrosamiento característico de la coroides de este tipo de lesiones. Los tumores difusos se van a diagnosticar generalmente en pacientes jóvenes, alrededor de los 8 años, y pues esto se da porque el hemangioma facial que presentan este tipo de pacientes desde pequeños suele llamar la atención de los padres, motivo por el cual suelen llevarlos a consulta. Otra causa por la que también se suele diagnosticar o encontrar cuando son jóvenes, porque los niños con este tipo de hemangiomas suelen tener alteraciones refractivas hipermetrópicas que nos pueden llevar a una ambliopía o pueden tienen un factor de riesgo para tener desprendimientos de retina. Este tipo de hemangiomas coroideos difusos tienen también una alta incidencia de generar un desprendimiento de retina total y por consiguiente también un glaucoma neovascular secundario pues al desprendimiento de retina. También como vemos en este tipo de pacientes en el fondo de ojo, en la periferia, vemos esta tortuosidad vascular muy marcada, el engrosamiento de los vasos y pues principalmente lo que es la tortuosidad. Para las características dermatológicas en esta patología, pues como ya mencionamos, la lesión cutánea clásica del síndrome de Sturge-Weber va a ser el hemangioma facial, muy característicos desde el nacimiento en este tipo de pequeños y que normalmente pues llaman mucho la atención de los padres cuando lo ven por primera vez. A este tipo de lesiones también se les llama nevo flamígero
o bien los vamos a ver en la literatura como manchas de vino de Oporto. Clásicamente o normalmente van a aparecer pues en el área cutánea que está relacionada o directamente con el quinto par craneal y la afectación, como ya mencionaba, va a tener diferentes variantes, de tal manera que puede afectar una, dos o tres divisiones de la afectación de la rama del nervio trigémino. En cuanto al sistema nervioso central, pues la característica típica más asociada aquí en este tipo de pacientes con este síndrome va a ser el hemangioma leptomeningio. Este va a ser difuso, va a ser ipsilateral al hemangioma facial y esta lesión nos suele mostrar una calcificación que va a ser secundaria, de tal manera que radiológicamente lo vamos a ver como estas líneas radiopacas que vemos aquí en ambos tomografías y la calcificación también o lesiones calcificantes en otras áreas del cerebro que generalmente nos suelen llamar la atención. Y debido a este tipo de alteraciones en el sistema nervioso central, es que pues este tipo de pacientes también suelen presentar convulsiones o suelen ser típicas en ellos. Para el tratamiento vamos a tener pues que el hemangioma coroideo difuso puede ser, va a variar según la extensión del tumor y si hay o no un desprendimiento de retina secundaria. De tal manera, pues que en algunos casos, cuando el tumor solamente invade de manera mínima, no es necesario realizar algún tratamiento. Cuando no hay afectación, tampoco no se realiza tratamiento. Y un tumor ya más grueso, localizado, digamos, bajo la fobia, en áreas que sí repercuten en el área visual, pues podemos ayudarle mediante refracción, en pacientes con hipermetropía, que como mencioné pueden generar ambliopía y en los pacientes pues, que tuvieron algún tipo de desprendimiento, ya sea pequeño, se puede tratar con fotocoagulación con láser, ya en desprendimientos pues, más grandes, más extensos, ya es necesario realizar cirugía de vitrectomía, tratamiento con láser, colocación de silicón o algo que nos ayude a preservar lo que es el área de la retina y evitar lo que es el glaucoma neovascular, que como vimos pues es una alteración secundaria que vemos en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, también podemos utilizar lo que es la radioterapia, dosis de 20 a 40 grays, suelen ser eficaces en este tipo de pacientes. Un tumor subfoveal puede provocar también lo que es un edema macular cistoide, por lo cual, en caso de presentar pues este tipo de tumores, el pronóstico visual suele empeorar mucho, ¿no? Es una baja visual considerable. Para el tratamiento del glaucoma, pues también suelen ser glaucomas de difícil tratamiento o de difícil control, por lo cual pues es necesario derivarlo a algún especialista. Especialista me refiero pues a un glaucomatólogo que tenga experiencia en cirugías que nos ayuden a disminuir la presión intraocular. Ahora la siguiente facomatosis que vamos a tratar pues es la hemangiomatosis racemosa. Esta es una enfermedad que si viene acompañada también de lo que es afectaciones en la retina del mismo lado, se le conoce como síndrome de Wyburn-Mason y pues a diferencia de otros síndromes oculoneurocutáneos, este va a presentar pocos cambios en la piel, de tal manera que a lo mucho lo que vamos a alcanzar a ver en este tipo de pacientes en el área de la piel va a ser la aparición ocasional de pequeños hemangiomas que no suelen pues ser significativos o no llaman mucho la atención. Las alteraciones oculares y del sistema nervioso ocular, central sí van a ser más relevantes y al igual que el síndrome de Sturge-Weber, pues este trastorno no parece transmitirse de manera familiar, no hay un componente genético que sea pues de manera hereditaria, de tal manera que pues en estos pacientes alteraciones que vamos a tener van a ser comunicaciones arteriovenosas características en ellos. Pueden variar este tipo de comunicaciones arteriosas de tal manera que las lesiones van a ir desde ser asintomáticas para el paciente o muy leves hasta ser lesiones muy extensas ya con masas vasculares de tipo tumoral que nos pueden repercutir mucho tanto en el sistema nervioso central como en el área en el área del ojo y repercutiendo en la agudeza visual. En cuanto a estas características ya oftalmológicas de este tipo de pacientes o en esta patología, vamos a tener pues que el hallazgo ocular más clásico va a ser el hemangioma racimoso de la retina. En la órbita y en las estructuras adyacentes podemos encontrar lo que son malformaciones vasculares
como ya mencioné, pues son características en este tipo de pacientes. Y lo que son las comunicaciones arteriovenosas en el área de la retina, las vamos a dividir en 3 grupos. El grupo 1 se va a caracterizar por la interposición de lo que es un plexo capilar que va a ser anómalo entre los vasos principales de la retina. No va a ser un tumor verdadero como tal. El paciente afectado por lo general va a estar asintomático y lo solemos encontrar pues como un hallazgo a la hora de la exploración. Sin embargo, como el paciente no suele referir síntomas, no suele tampoco ir a consultas con el oftalmólogo por esta área. Ya en el grupo 2 vamos a tener que ya hay una comunicación arteriovenosa directa sin interposición de otros elementos capilares, de tal manera que los vasos sanguíneos en este paciente van a estar dilatados, se van a observar muy característicos ya en los pacientes del grupo 2 y ya por lo general los pacientes ya suelen presentar síntomas. No son tan notorios, pero ya empiezan a presentar sintomatología visual. Estos pacientes suelen ir acompañados también de malformaciones a nivel cerebral, que no suelen tener pues también repercusiones a nivel del sistema nervioso central. Y en el grupo 3, este se va a caracterizar ya por una comunicación arteriovenosa más compleja, más extensa, que con frecuencia se nos va a acompañar pues una pérdida visual significativa. Este tipo de pacientes, la característica más importante va a ser la presencia de una o más arterias que van a estar dilatadas en gran cantidad. Este tipo de arterias se ve la dilatación que surgen a partir de la papila óptica y que van a recorrer pues una distancia variable en la retina, de tal manera que puede ser un recorrido corto o pueden llegar hasta la retina periférica. Este tipo de pacientes, a pesar de tener esta tortuosidad y esta dilatación vascular, no suelen tener exudaciones, desprendimientos de retina o incluso fugas de fluoresceína a la hora de realizar las fluorangiografías. Y bueno, en algunos casos en estos pacientes por estas alteraciones vasculares, pues suele haber una obstrucción de rama de la vena de la retina. Aquí tenemos fotografías de pacientes que tienen este tipo de alteraciones. Son 2 ejemplos, son pacientes, ambos pacientes tienen síndrome de Wyburn-Mason y pues vemos cómo en esta fotografía la dilatación de los vasos, la tortuosidad de los vasos y los cruces arteriovenosos pues están muy marcados. Todavía en este paciente de aquí, pertenece al grupo 3, vemos cómo la tortuosidad vascular y el engrosamiento de todos estos vasos incluso no nos permiten visualizar de manera adecuada lo que es la papila óptica y nos llama la atención que al momento de realizar pues, la fluorangiografía, tanto en los 2 casos que tenemos aquí de este síndrome, vemos cómo pues, el engrosamiento como tal no nos lleva a tener la presencia de sudados o de fugas a nivel a fugas en cualquiera de los vasos, ¿no? Uno pensaría que a veces por esa tortuosidad o anormalidad vascular veríamos fuga en ellos y es una característica de este tipo de pacientes que a pesar de tener pues esta tortuosidad y alteración vascular, pues no suelen fugar. En cuanto a las características dermatológicas, pues ya las mencionamos, que no suele ser algo significativo en este tipo de pacientes, pero pues sí suelen tener algunos pacientes angiomas faciales pequeños que no van a ser significativos y por lo general pues no son característicos de este tipo de síndrome. En el sistema nervioso central, pues sí vamos a tener alteraciones. Las principales van a ser las hemorragias intracraneales espontáneas, que en este caso, pues a diferencia de lo que son la vasculatura a nivel de la retina, en el cráneo, pues sí van a haber fugas, sí va a haber hemorragias y sí van a tener pues mayor repercusión. Generalmente la hemorragia intracraneana va a aparecer con más frecuencia que alguna hemorragia a nivel intraocular. Y pues vamos a tener también que a nivel de los huesos del cráneo se pueden presentar malformaciones vasculares. En este tipo de pacientes, por lo general, en ciertos casos, se afecta también lo que es la mandíbula o el maxilar y al tener generalmente algún tratamiento odontológico, suele desencadenar pues una hemorragia anormal, ya sea a nivel de la retina o a nivel del sistema nervioso central. De hecho, en el Ryan menciona pues, que él seguía un paciente que presentaba un hemangioma racemoso a nivel de la retina y que después de que le realizaron una extracción dental a este paciente, presentó una hemorragia excesiva a nivel de la retina que
pues estuvo, como vimos, el engrosamiento de los vasos genera que cualquier alteración al momento de romperse uno de estos vasos, la hemorragia sea bastante extensa, que sea muy abundante y pues ya el tratamiento no suele ser ya por una reabsorción natural del mismo sangrado, sino que ya se tiene que hacer una intervención mediante una vitrectomía anterior para poder lograr reabsorber el sangrado y en algunos casos incluso pues cauterizar los vasos que puedan estar generando la hemorragia en caso de que sea activa. Para el tratamiento, pues en general no va a ser necesario el tratamiento dermatológico en este tipo de pacientes, pero las lesiones de la retina, dependiendo por la extensión, a veces no suele ser necesario tratarse. Por lo general, como les comenté, no suele haber ni exudados, ni desprendimiento de retina, ni ninguna alteración que necesite tratamiento. En los casos de hemovitrio, como les comenté, en el caso que menciona pues Raya, sí se realizó una vitrectomía, y en los casos en los que haya una obstrucción de rama de vena central de la retina, por lo general suele resolver sin tratamiento, o bien se les puede ayudar con una panfotocoagulación para prevenir pues algún tipo de complicación vascular. Bueno, continuando con las facomatosis, vamos a tener también lo que es la hemangiomatosis cavernosa retiniana, que esta pues sí va a tener alteraciones cutáneas, malformaciones vasculares del sistema nervioso central, y por consiguiente también hay alteraciones en el área de la retina que son incluso pues más agresivas que las que acabamos de ver. A esta patología se le considera como una amatomatosis sistémica por la alteración en las diversas partes del cuerpo, y sobre todo por las afectaciones a nivel del sistema nervioso central. En muchos casos vamos a ver que en este tipo de pacientes sí hay un patrón de herencia autosómico dominante. Es más común en las mujeres, y el diagnóstico pues realmente se suele realizar a cualquier edad, a partir del momento en el que se empiezan a detectar lo que son o que el paciente empieza a generar síntomas, por lo cual acude a la consulta. Con respecto a las características oftalmológicas, pues la única manifestación ocular en este tipo de síndromes va a ser el hemangioma cavernoso retiniano, como el que vemos aquí en estas fotografías. Oftalmoscópicamente va a aparecer como un grupo de aneurismas, de tal manera que a veces al momento de realizar el diagnóstico, pues podemos confundirlo con otras patologías. Aquí en esta fotografía, pues vamos a ver en la fotografía A cómo vemos el aspecto clínico de la lesión. Es una lesión que incluso está teniendo afectación macular. Ya aquí en esta parte, en la imagen B, tenemos una angiografía con fluoresceína, en la cual vemos también la extensión de la lesión, como hay una ausencia de la perfusión sanguínea en esta área, y aquí en esta fotografía C pues también es una angiografía ya con fluoresceína. Esta está realizada en la fase tardía, y vemos como la presencia de todas estas lesiones son aneurismas venosos que pues con la fluoresceína pues los podemos observar con mayor detalle. Es una alteración pues bastante importante y que se suele comprometer mucho la agudeza visual de los pacientes. Aquí pues tenemos otra fotografía de un hemangioma cavernoso. En este caso, en este tipo de pacientes no existe una arteria nutritiva que nos lleve. Pensaríamos que esta arteria engrosada que se ve aquí es la que nos está dando la alimentación al hemangioma cavernoso. Sin embargo, pues no es así. Generalmente tampoco no vamos a encontrar en estos pacientes exudaciones amarillentas, aunque lo que es el tejido fibrovial blanco, como vemos aquí, estas zonas blancas características en este tipo de pacientes van a estar presentes en lo que es la superficie del tumor. Por lo general, este tipo de tumores no suelen ser progresivos, y la principal complicación pues, de este tipo de hemangiomas va a ser una hemorragia vítrea. Estos pequeños sangrados a veces pueden llegar a teñir el vitrio, por lo cual ahí es cuando ya los pacientes que llegan a tener una alteración en la visión llegan a la consulta, y no suelen ser muy significativos, de tal manera que muchos de estos hemovitos se suelen reabsorber por sí mismos, y no es necesaria pues una intervención quirúrgica. Bueno, cuando este tipo de hemangiomas suelen ser de gran tamaño, suelen arrastrar lo que es el área de la retina, y cuando están cercanos a lo que es el área macular, cuando hay este arrastre de la retina o un desplazamiento de la retina, también nos generan un desplazamiento macular y por consiguiente alteraciones en la visión del paciente. Para el diagnóstico, pues la prueba diagnóstica más importante en este tipo de hemangiomas
de la retina va a ser la angiografía con fluoresceína. Como vemos en este tipo de pruebas, vemos la extensión de la lesión y vemos las fugas que pueden llegar a tener para delimitar directamente pues la extensión de estas. Generalmente en la fase arterial de la angiografía es cuando vemos cómo los canales vasculares se van a ver hipofluorescentes. En la fase ya venosa tardía, la fluoresceína va a empezar a penetrar lo que son los espacios vasculares de manera lenta y por eso vemos ya en la última fotografía que les mostré cómo las zonas de fuga se ven más delimitadas y marcadas. De tal manera que es importante saber pues, que en las últimas fases vamos a detectar lo que son los aneurismas venosos y pues algo que llama la atención o algo que sucede también en este tipo de angiomas es que la fluoresceína se suele acumular en lo que es el plasma, generalmente en la parte superior de lo que es el espacio vascular, mientras que la sangre se va a acumular en la parte inferior pues de lo que son los aneurismas. Esto es lo que nos va a producir en la superficie lo que es algo que se le llama contacto fluoresceína-sangre y que en los angiogramas tardíos lo solemos ver o identificar en los hemangiomas cavernosos retinianos, de tal manera que va a ser como una prueba diagnóstica y con mucha confiabilidad al momento de detectar pues la patología. Este tipo de hemangiomas cutáneos en el síndrome van a ser pues de espectro o de distribución variable, las puede tener el paciente en cualquier parte del cuerpo, son lesiones que por lo general las vamos a ver en la región posterior del cuello y pues vamos a ver que realmente una afectación palpebral en este tipo de pacientes no es común, pero se han reportado casos en los que sí hay hemangiomas en el área del párpado. Otras características en este tipo de pacientes, los pacientes con este síndrome pues van a tener varios tipos de convulsiones por las afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes pueden presentar diplopia cuando están cercanos al área de la mácula, puede haber paresia de los músculos extraoculares y esto nos puede llevar pues a hemorragia de lo que son los núcleos oculomotores. Hay veces que en este tipo de pacientes, o más que nada en una gran cantidad de pacientes, suele haber lesiones vasculares del sistema nervioso central que no van a tener afectaciones expresivas, de tal manera que van a ser lesiones subclínicas que el paciente, como no va a desarrollar pues una sintomatología, muchas veces no se le detectan y las van a tener así subclínicas durante toda la vida sin mayor repercusión. Para el tratamiento, pues vamos a tener que los hemangiomas cutáneos observados en este tipo de pacientes son generalmente pequeños, son asintomáticos y no van a requerir pues, de un tratamiento agresivo. La mayoría de los hemangiomas cavernosos de la retina también suelen ser asintomáticos cuando no están afectando el área macular o el área del nervio óptico y cuando encontramos la lesión, como ya mencionamos, suelen ser estables, no van a ser progresivos, por lo tanto, si no hay una afectación, pues no requieren de un tratamiento. Las hemorragias vítreas, estas pues a veces sí es una complicación de las lesiones que son de mayor tamaño, de tal modo que pues en caso de tenerlas, podemos esperar que se reabsorban solas y aplicar en estos casos, si ya se presentó una hemorragia vítrea, pues aplicar fotocoagulación para tratar el tumor y evitar pues una hemorragia futura. También se puede utilizar en este tipo de pacientes la braquiterapia con placas radioactivas, que se había visto pues que en pacientes que tienen hemorragia vítrea recidivante, al disminuir el tamaño del tumor con radioterapia, pues también disminuye la incidencia de este tipo de hemorragias. Y por último, la última facomatosis de la que vamos a hablar, pues es el síndrome del nevo organoide. Este es un trastorno también oculoneurocutáneo, que es caracterizado por un nevo sebáceo, que se le conoce como nevo sebáceo de Yadasón. Que tenemos aquí, pues es un pacientito con este tipo de síndromes y pues vemos cómo también pueden tener pacientes atrofia cerebral, pueden presentar un coristoma complejo epivulvar, un cartílago esclerótico posterior y en algunas ocasiones pues afectaciones a nivel del sistema nervioso central. Aunque este tipo de nevo, el nevo de Jadasson, pues es una entidad ya dermatológica conocida en este tipo de síndromes, hay veces, o hasta la actualidad, pues no se sabe cuál es la causa o cuál es la incidencia exacta, entonces de esta patología no hay mucha información como tal, sin embargo, vamos a ver pues que sí es una característica común. Este tipo de pacientes
se suele caracterizar por presentar un mayor número de coristomas y un menor número de amartomas, a diferencia de los otros síndromes neurocutáneos. En cuanto a las características oftalmológicas, pues en este síndrome vamos a tener varias características, ¿no? Como las más importantes va a ser el coristoma complejo epivulvar y el cartílago esclerótico posterior. Lo que es el coristoma complejo epivulvar, pues esta es una lesión cavernosa, va a estar delimitada el área de la conjuntiva, como vemos aquí en esta fotografía de aquí, y pues se va a componer histopatológicamente, principalmente de un dermolipoma, es decir, va a tener componentes dérmicas a nivel histológico y pues incluso puede tener combinaciones de células de la glándula lacrimal como de cartílago hialino. Por otro lado, pues también vamos a tener que, a nivel de la retina, en el área del nervio óptico, podemos tener lo que es un cartílago esclerótico posterior. Este nos va a producir pues esta decoloración blanco-amarillenta en el área del fondo de ojo, que por lo general se puede llegar a describir de manera errónea pues como un coloboma, como un coloboma del nervio óptico, como sobre todo la principal, yo creo que el principal diagnóstico diferencial va a ser el osteoma coroideo, que en los casos de los osteomas también suelen darnos esta coloración blanco-amarillenta a nivel del fondo de ojo. Este, a nivel de la ecografía o una tomografía, vamos a ver que a nivel de la coroides, vamos a ver también como estas lesiones de colores blanquecinas, como si fueran lesiones cálcicas en el área posterior, que va a ser pues el cartílago de la esclerótica posterior, y que no se debe de confundir pues como si fuera hueso, de manera que nos hace el diagnóstico diferencial o la manera de descartar un osteoma coroideo. Aquí tenemos algunas fotografías pues, de las características de lo que es el síndrome del nevo organoide. Aquí pues en la imagen A vamos a tener la imagen de un niño con un nevo lineal. Si vemos este nevo incluso le genera pues al paciente una alopecia en esta área y vemos como también hay afectación en la parte del, del párpado, de donde tiene la lesión pues que, que suele ser pues del mismo lado. Aquí en la imagen B vamos a tener también lo que es el coristoma complejo epivulvar. Como ya mencionamos, pues son lesiones que pueden tener células epiteliales o las células de la piel y que por lo general abarcan hasta el área de la córnea. Esta imagen de aquí, pues es una lesión, como le digo, blanco, color blanco amarillenta, está muy cercana, incluso llega a afectar a partes de la papila óptica y pues son características en este tipo de pacientes que no debemos de confundir con el osteoma. Al nivel de las tomografías, pues vemos cómo está esta lesión blanquecina, pues no debemos de confundir con hueso, que si nos fijamos en la coloración, básicamente vemos una característica igual a como si fuera hueso, pero vemos lo que realmente pues es cartílago. Ya a la hora de hacer un corte histológico, pues en esta de aquí tenemos la histología, es una lesión que nos muestra el cartílago hialino, este es a nivel de la esclerótica, y pues nos dice, o la principal manera de saber qué es el diagnóstico diferencial, es que no vemos ningún área con hueso, ¿no? En este tipo de lesión. Bueno, pues estas son las mismas fotografías que mostré hace rato, ya para verlas un poquito mayor, pero lo importante pues es la coloración blanco-amarillenta de la retina y que las lesiones estas cálcicas las podemos encontrar en el área de la tomografía. Para las características dermatológicas, pues la principal característica va a ser el nervo organoide que vimos también en la fotografía anterior, el nervo sebáceo de Yadasón, y las lesiones, no, perdón, las lesiones que pues, suelen tener en la piel los pacientes son lesiones de color amarillo, color marrón, suelen ser de situación geográfica y nos suelen afectar también la región preauricular. En el área pues del cuero cabelludo, cuando suele afectar, pues nos genera la alopecia, ¿no? Como vemos aquí en esta fotografía de aquí. Ya a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar quistes subaracnoideos, que estos pueden aumentar de tamaño conforme pasa el tiempo y conforme van aumentando de tamaño, por lo general suele haber más afectaciones, generando en este tipo de pacientes convulsiones.
Para el tratamiento, pues el coristoma epivulvar generalmente se va a mantener estable, como ya mencionamos, a través de los años, de tal manera que en la mayoría de los casos solamente va a ser necesaria la observación, a no ser que veamos que son lesiones que aumentan de tamaño, lesiones que son progresivas, pues en este tipo de pacientes sí se tiene que realizar una incisión quirúrgica de la lesión. Este, cuando cuando tenemos a nivel las lesiones a nivel de la retina, lo que es el cartílago esclerótico posterior, aquí no hay un tratamiento actualmente para esto, generalmente tampoco no hay afectaciones a nivel visuales, por lo cual también solamente es el seguimiento. Y en los pacientes que presentan pues el nevo celáceo, tampoco no hay un tratamiento en el cual los podamos quitar. A veces por cuestiones estéticas se pueden realizar algunos autoinjertos o tratamientos dermatológicos, pero en general no tienen una repercusión que vayan a avanzar hacia malignidad, por lo cual solamente con la vigilancia es necesario, o dado que sea progresivo, pues ya la decisión del neo. Es importante vigilarlo porque a pesar de que no suele ser de características malignas, sí hay un porcentaje significativo, hasta el 20% de este tipo de lesiones de nevos sebáceos pueden evolucionar a un carcinoma de células baciales, por lo cual, pues si se detecta a tiempo y se realiza el estudio a tiempo, se puede hacer la decisión del nevo pues, y evitar que llegue a mayor complicación. Y bueno, estas son todas las facomatosis de las que íbamos a hablar. No sé si haya alguna duda, pues muchas gracias por su atención. Bueno, doctor Frankie, creo que el que más sabe del tema en este momento sos vos. La verdad que me pusieron a coordinar tu presentación, pero la verdad que poco o nada podría aportar al respecto. Así que si algún compañero tiene algún aporte o duda, aquí está el doctor Francisco para aclarar preguntas y dudas. No, pues sí, como suponía, como tú sos el que más sabes del tema, Frankie. Así que perfecto. Creo que si no hay preguntas y dudas, nos vemos esta mañana, chicos. Muy bien. Mañana.